Nuestra historia comienza en un mundo donde todos invierten sus ahorros en templos, convirtiendo cada centavo en incienso para quemar desde el amanecer hasta el anochecer. Aunque se mueran de hambre y queden en los huesos, se aseguran de que el humo nunca se detenga, porque este es un mundo de milagros divinos. Vemos que, mientras uno ofrezca suficiente incienso, puede alcanzar a los dioses, recibir una bendición y escalar hasta la cima de la sociedad. Sin embargo, los dioses más populares están tan abrumados con ofrendas que a menudo toman el dinero y no hacen absolutamente nada. Para ser honestos, es un poco una estafa. Marcus decidió que era mejor apostar por los desvalidos. Mientras otros rezan al dios de la longevidad para tener una vida larga, él pone todas sus fichas en el rey del inframundo, esperando simplemente que borren su nombre del libro de los muertos, mientras los demás suplican al dios de la riqueza por una fortuna. Busca una alianza con el dios de la riqueza no oficial. Es una estrategia audaz, pero su urgencia es conseguir dinero. Sin él, no le alcanza ni para una varita de incienso. Por suerte, habiendo sido sacerdote en su vida pasada, Marcus conoce perfectamente la jerarquía divina. La mayoría de la gente solo conoce los rostros famosos de la fortuna, como el gran señor Shao o el legendario general Guan. Pocos saben ellos que en realidad existen 5 dioses de la riqueza distintos, y los otros 3 están casi completamente olvidados. Está el señor Bai del Este y el señor Kai del Sur, y luego está el señor Kai del Centro. Aparte del señor Bai, que es algo conocido, la mayoría de la gente no reconocería a los demás aunque pasaran junto a ellos. Parece que incluso entre los dioses de élite, hay quienes quedan fuera en el frío. Así que Marcus decide dirigirse al gran templo de la riqueza para probar suerte, sin perder más tiempo. Pronto llega al salón principal y encuentra un mapa de los asientos divinos, comenzando su búsqueda. En un lugar tan enorme como el templo del señor Shao, hay docenas de santuarios repartidos por todas partes. Sin embargo, tras observar por un momento, comienza a notar un problema bastante peculiar. En este vasto complejo, aparte de la deidad principal, los dioses de menor rango no se encuentran por ningún lado. Se pregunta si su gran plan de rendir culto a los olvidados está a punto de fracasar antes siquiera de empezar. Pero entonces, algo llama su atención. Escondidas en una esquina del mapa están las palabras patio trasero, una pequeña zona abarrotada con una larga lista de deidades menores. Mientras sus ojos recorren los nombres, de repente se detiene. Sus pupilas se contraen al ver un nombre en particular. El nombre que aparece allí es el de Lord Kai, el dios de la riqueza no oficial. El empleado le lanza a Marcus una mirada de puro desprecio antes de sacar a regañadientes 3 varillas de incienso y preguntar fríamente a qué deidad va a visitar. Cuando escucha que es Lord Kai, se queda perplejo. ¿Por qué demonios alguien ignoraría al gran Lord Shao por alguien como este? Comenta que no ha visto ni un solo peregrino para un dios tan oscuro en años. Para ser sincero, piensa que es una pérdida de tiempo. Pregunta si Marcus está absolutamente seguro y, al recibir un asentimiento, el trabajador simplemente se ríe y niega con la cabeza, incrédulo. Con un rápido gesto, el nombre de Lord Kai aparece en el incienso. Marcus los toma y se dirige hacia el pasillo de seguridad. Mientras espera en la fila para entrar, vemos a 2 de sus antiguos compañeros de clase, Lily y Simon, saliendo por la salida. Lily lo ve y le pregunta a qué dios planea adorar. Pero antes de que Marcus pueda siquiera abrir la boca para responder, Simon se acerca, echa un vistazo a la inscripción en el incienso y de inmediato suelta un grito burlón de sorpresa. Grita el nombre de Lord Kai, riéndose y preguntando qué clase de dios es ese, asegurando que nunca ha oído hablar de él. El nombre de Lord Kai resuena por todo el salón, atrayendo bastante atención no deseada hacia nuestro protagonista. Simon continúa con sus burlas, diciendo que entiende querer rezar por riqueza, pero que esta elección no tiene ningún sentido. Pregunta por qué Marcus no se limita a los dioses ortodoxos. Se unen a la burla, diciéndole al joven que elegir a una deidad tan oscura es sin duda un desperdicio de buen dinero en incienso. Insisten en que, en este templo, Lord Shao es el único que realmente escucha, mientras que el que eligió Marcus es famoso por ser ineficaz. Incluso uno de los hombres lo llama genio, en un tono que sugiere exactamente lo contrario. Marcus simplemente les pregunta si alguna vez lo han intentado de verdad. Los desafía, preguntando cómo pueden estar tan seguros de que el dios no responderá si nunca se han molestado en preguntar. Simon estalla en una carcajada fuerte y arrogante ante esto. Dicen que el dios es inútil porque en el pasado lo intentaron sin éxito. Así que desistieron. Le pregunta a Marcus si se cree el único listo y los demás unos tontos. Lily observa callada. Esta vez, Lily coincide con Simon. Explica a Marcus que dichas deidades populares fueron probadas por muchos durante años, siendo así veneradas.
En cambio, el dios al que él quiere rendir culto es, para decirlo sin rodeos, uno de esos dioses que simplemente no pasaron el corte. Ella le pregunta si entiende su punto, pero luego suspira, señalando que, ya que él ya gastó millones en el incienso, no tiene sentido seguir hablando. Ignorándolos, Marcus sigue las señales hacia el patio trasero, pero en el momento en que entra, queda completamente atónito. En comparación con los grandes pabellones y majestuosas estatuas del patio delantero, este patio trasero solo puede describirse como una ruina total. Cubierto de maleza y lleno de edificios en ruinas, es un desastre. Sinceramente, él piensa que la administración del templo está siendo bastante injusta. Aunque este dios no sea popular, sigue siendo una deidad. Al menos podrían haberse molestado en hacer algunas reparaciones o mantenimiento básicos. Solo porque no pueden vender incienso para él, lo tratan así. Como dice el viejo refrán, la ropa hace al hombre y el oro hace al dios. Con el patio trasero en tal estado de decadencia, no es de extrañar que los peregrinos se nieguen a poner un pie aquí atrás. Cuando los peregrinos dejan de venir, el poder del dios se desvanece y el santuario cae aún más en la ruina. Se ha convertido en un círculo vicioso. Marcus pasa bastante tiempo buscando antes de finalmente encontrar el santuario del señor Kai entre los escombros. Las tejas del pequeño santuario están destrozadas y la pintura dorada de la estatua de arcilla del señor Kai se está desprendiendo. Todo el altar parece completamente desolado. Sintiendo una punzada de compasión, Marcus decide no comenzar sus oraciones todavía. Recoge algunas tejas intactas del suelo para reparar el techo del santuario y comienza a arrancar las malas hierbas de los alrededores. Una vez que termina de ordenar, finalmente enciende sus 3 varillas de incienso y las sostiene en alto en un saludo tradicional taoísta. De pie ante el altar, comienza a recitar la sagrada invocación para invitar a la deidad, concentrando su mente en las antiguas palabras. Entona la oración del horno de jade, llamando al verdadero espíritu para que descienda de los reinos celestiales y escuche su súplica. Mientras las últimas palabras del mandato resuenan en el tranquilo patio, espera con el corazón sincero alguna señal de respuesta. El tiempo pasa, segundo a segundo, pero la estatua permanece inmóvil. En este momento, Marcus comienza a sentir una oleada de tensión nerviosa. Hace todo lo posible por mantenerse tranquilo, decidiendo simplemente arrodillarse ante la estatua mientras sostiene el incienso en alto con ambas manos. Lo que él no sabe es que, mientras el humo se eleva, una brizna de esencia surge de ese incienso y comienza a alejarse flotando. Viaja a través de los 9 cielos, llegando a un palacio dorado, donde el dios de la riqueza se sienta en su trono. Sentado sobre su estera de meditación, Lord Jacob de repente abre los ojos sorprendido, preguntándose cómo es posible que un mortal le esté rezando. Después de todo, ha pasado bastante tiempo desde que alguien le ofreció una invitación tan sincera. En ese momento, las puertas del templo se abren y un asistente entra gritando alegre: «Mi señor, ha llegado incienso de oración al templo». Jacob responde que ya lo recibió, asombrado de que aún alguien en el reino mortal lo recuerde. Observa que esta persona incluso conoce los secretos de las artes de comunicación divina, lo que sugiere que su origen está lejos de ser simple. Con una sonrisa curiosa, decide que ha llegado el momento de descender al reino inferior y verlo por sí mismo. Mientras tanto, en el patio trasero del templo, Marcus ha estado arrodillado tanto tiempo que sus dedos comienzan a sentir un calor abrasador. Levanta la cabeza de golpe y se da cuenta de que el incienso casi se ha consumido, comprendiendo que tal vez un solo intento no era suficiente. Se dice a sí mismo que necesita más intentos para poder juzgar con claridad, negándose a desanimarse por este silencio inicial. Tener éxito en el primer intento era un lujo que no esperaba, así que se prepara para irse, haciendo una última reverencia respetuosa al señor Jacob. Susurra que volverá a molestar a la deidad en otra ocasión, pero justo cuando se da la vuelta para marcharse, una voz le ordena que se detenga. Una voz etérea y sagrada resuena a sus espaldas, y sus pies se quedan inmóviles, mientras sus pupilas se contraen por la sorpresa repentina. Se da la vuelta rápidamente y ve que la estatua de arcilla dentro del pequeño santuario comienza a brillar con una tenue luz dorada y resplandeciente. Marcus inmediatamente ofrece sus saludos a la gran deidad, pero la figura simplemente descarta las formalidades con un gesto. La deidad le dice que se levante, admitiendo que no ha probado el incienso del mundo mortal durante muchos largos años. Mira a Marcus con interés, sorprendido de que un joven en esta época todavía recuerde su nombre. La deidad dice que, si Marcus viene a adorarlo, debe buscar riqueza. Le pregunta por qué no rezó al popular dios de la riqueza en vez de a su humilde santuario. Muchos mortales dicen que los otros dioses son superiores. Es una idea común. Marcus responde respetuosamente que el mundo simplemente está ciego, incapaz de reconocer el verdadero y antiguo significado del señor Jacob. Reconoce a Jacob como el emperador de la riqueza y el verdadero líder de los 5 caminos, el único que realmente gobierna toda la fortuna.
La deidad queda genuinamente sorprendida, asombrada de que alguien en el reino mortal aún recuerde su título original. Vemos un destello de orgullo en los ojos del dios, mientras Marcus comienza a relatar la historia del emperador de la riqueza. Habla del legendario gobernante de las antiguas dinastías, un hombre que fue comerciante en su juventud antes de ascender al trono. Como emperador, amaba a su pueblo como a sus propios hijos, implementando políticas comerciales que llevaron prosperidad a cada hogar. Conocido como el Gran Rey, finalmente fue deificado como un dios de la riqueza, y Marcus pregunta si su humilde conocimiento es correcto. La deidad queda impresionada, señalando que para ser un hombre tan joven, la comprensión de la historia por parte de Marcus es notablemente detallada y precisa. Conmovido por tal sinceridad, el señor Jacob decide que no puede negarse y le ofrece a Marcus una oportunidad única durante los próximos 2 días. Le promete que la fortuna fluirá hacia él sin esfuerzo, aconsejándole que regrese más tarde para cumplir sus votos una vez que haya tenido éxito. Marcus ofrece su más profundo agradecimiento mientras la luz dorada que rodea la estatua de arcilla comienza a desvanecerse lentamente. Una vez que la luz desaparece por completo, siente un cambio repentino en el aire y levanta la vista para ver una extraña visión. Una suave y reluciente lluvia de oro comienza a caer, empapándolo por completo. El don divino que la deidad prometió ha llegado. Se siente increíble y se da cuenta de que al combinar esta bendición con sus conocimientos previos, realmente es imparable. El mundo de repente se siente lleno de posibilidades infinitas y finalmente está seguro de que sus antiguas teorías funcionarán aquí. Después de regresar a casa, comienza a planear meticulosamente su próximo movimiento, sabiendo que debe actuar mientras el hierro está caliente. Como el señor Jacob dijo que esta suerte duraría 2 días, se dice a sí mismo que mañana es el día en que debe hacerse rico. Marcus sabe que debe trabajar duro, ya que su situación actual exige que gane su primera fortuna para allanar el camino hacia su futuro. Necesita una base sólida para volverse más fuerte. Después de todo, si no tiene ni para incienso, ¿cómo progresaría? Pero 2 días de suerte son poco, debe mantenerse en gracia. Necesita vincularse más al señor Jacob para aumentar su favor y considera el primer método. Para ganar el favor divino lo mejor es, sin duda, realizar ofrendas constantes. Pero para Marcus, que actualmente no tiene ni un centavo, esto claramente no es una opción práctica. Para ser sincero, es imposible. El segundo método consiste en ayudar a la deidad a ganar popularidad y fama para atraer a más seguidores y ofrendas. Pero dado que los dioses oscuros ya son vistos por el público como ineficaces, cambiar esa impresión tan arraigada es un obstáculo enorme, así que eso tampoco funcionará. El tercer método es completar tareas específicas para la deidad para aumentar significativamente el favor divino. Esta es la forma más sencilla y efectiva, pero tiene una trampa. Primero se necesita una base mínima de favor. Probablemente necesitaría un 20 o incluso un 30% de favor solo para ser elegible para una tarea divina, lo cual no es nada fácil. Luego está el cuarto método, invitar al dios a un santuario privado. Sin duda es una jugada audaz. Esto implica trasladar a la deidad del templo público a la propia casa para rendirle culto de manera personal. Pero en este mundo, invitar a un dios cuesta millones, un precio que actualmente está muy lejos de su alcance, lo que naturalmente descarta esa opción. Tras mucho pensar, de repente le llega una chispa de inspiración. La esencia del incienso y la adoración es la voluntad colectiva. Si quiere que la deidad obtenga méritos rápidamente, hay un método que supera a todos los demás. En el mundo de los rituales taoístas, la gran ceremonia del cielo se considera la cúspide absoluta para la obtención de méritos. Es un gran banquete de méritos para los dioses, donde una sola ceremonia puede satisfacer a toda la hueste celestial. Asegura la prosperidad y la paz para el reino mortal, aunque un ritual de primer nivel como ese está actualmente fuera de su alcance. Aunque no realice ritos tan grandes, siente que es capaz de hacer rituales simples y eficaces. Tomó una decisión. Cuando llegara el momento de cumplir su voto, pondría a prueba sus habilidades como maestro de rituales con el señor Jacob. Esperaba encontrar una palanca para cambiar su favor divino. A la mañana siguiente, tras desayunar, se dirigió a la administración de lotería de su excompañero Danny. Como tenía mucha suerte para atraer riqueza, buscó cómo enriquecerse rápido. Y qué mejor que probar suerte con unos cuantos boletos de raspa y gana. Al celebrar una ganancia de 260,000, su cuerpo sufrió un estremecimiento. Se sintió agotado. Su suerte terminó. Para confirmar, compró otro boleto. Como esperaba, esta vez no ganó nada. Aún así, convertir $100 en más de $250,000 es increíble. Con el dinero asegurado, Marcus estaba muy satisfecho. Sacó 500 en efectivo de su bolsillo y los tiró sobre la mesa. Se los dio de propina por su suerte, pero Danny no aceptó el dinero. Los viejos compañeros charlaron tras el mostrador.
Danny se inclinó hacia él, mencionando que las pruebas de favor divino serían la próxima semana. Compartió algo de información privilegiada. A partir de su generación, el sistema estudiantil iba a cambiar. La nota mínima para aprobar la próxima prueba se fijó en un 2%. Cualquiera con un favor divino inferior a eso sería expulsado de la escuela de inmediato. La razón del cambio era simple: presión externa. Recientemente, habían aparecido varios nuevos y peligrosos reinos secretos en todo el país. El número de espíritus malignos estaba aumentando y el gobierno sentía la presión. La reestructuración buscaba aumentar la competitividad. Querían elegir a los mejores talentos para entrenarlos y enviar al resto a la sociedad para seguir su camino. Era un gran cambio. Marcus dudaba si los que se quedaran tendrían algún beneficio especial. Danny no sabía los detalles, pero creía que la escuela subiría la intensidad. Quizá los enviarían al salón de misiones antes de tiempo. Las autoridades no los dejarían estar cómodos en la escuela siempre. Para endurecerlos, debían enfrentar tareas reales antes de lo previsto y adaptarse a la sociedad. Tenía sentido. Si era así, las fuentes de Danny probablemente tenían razón. Esto sería una nueva etapa donde las oportunidades y los riesgos coexistirían. Después de conversar unos minutos más, Marcus se dio cuenta de que ya era tarde y se preparó para irse a casa. A casa, meditó lo que dijo Danny. Si la academia se reestructuraba desde su último año, adelantar misiones le beneficiaría mucho. Originalmente su plan era pasar estos años tranquilamente ganando dinero, derrotando a algunas deidades poco conocidas para ir fortaleciendo poco a poco, y luego aceptar misiones pagadas después de graduarse. Había planeado ganar recompensas y méritos militares para llegar a la cima del mundo paso a paso, pero ahora esa espera se iba a acortar significativamente. Eso significaba que podría ahorrarse años de esfuerzo. Además, con más de 200,000 en el bolsillo, no le faltaba dinero para incienso. Era momento de considerar aumentar su poder de combate real. Como sus deidades actuales eran ambas de tipo apoyo, necesitaba encontrar una deidad orientada al combate para adorar. Decidió visitar el templo de nuevo, pero primero necesitaba preparar algunas ofrendas, específicamente objetos rituales. Quería comprobar si sus habilidades como maestro de rituales realmente funcionaban con estas deidades y finalmente cumplir su voto al señor Jacob. Dicho y hecho. Pasó toda la tarde preparando los objetos rituales, y una vez que todo estuvo listo, se colgó la mochila al hombro y regresó al templo de la familia Zhao. El lugar seguía lleno de fieles. Se dirigió directamente al mostrador de incienso para pedir un palillo de incienso negro para el señor Jacob. Para comprarlo, se necesitaba un favor divino superior al 5%, requisito que, por suerte, él apenas cumplía. Pero poco después de que se fue, el empleado del mostrador de repente hizo una llamada telefónica, con la mirada fija en la espalda de Marcus mientras se alejaba. «Jefe, el chico de ayer ha vuelto. Parece que viene a cumplir una promesa». ¿Tan pronto de vuelta? Ese muchacho sí que, bueno, ciertamente es ambicioso, ¿no? Entendido. Mientras tanto, Marcus encendió el incienso negro y volvió a usar el encantamiento del espíritu del incienso. Invitó respetuosamente al señor Jacob. En el palacio celestial, sentado sobre su estera de oración, el señor Jacob de repente sintió una sacudida. Un fuerte flujo de incienso entró en su cuerpo, reanimándolo. El joven parecía haber vuelto. Creyó que el chico obtuvo una buena fortuna. Para ser sincero, no se equivocaba. Entonces, esa voz etérea resonó una vez más. Marcus lo saludó respetuosamente, llamando al señor Jacob. La deidad soltó una risita, notando que el chico ciertamente estaba siendo muy proactivo hoy. En tan solo mediodía, la riqueza que le había otorgado a Marcus ya se había gastado, lo cual, naturalmente, era todo un logro en sí mismo. Le preguntó a Marcus cómo se sentía al experimentar semejante golpe de suerte inesperado. Marcus no tardó ni un segundo en responder. Elogió el inmenso poder de la deidad, afirmando que incluso un simple gesto suyo era el máximo alcance que podía tener una bendición. Quizás era un poco exagerado, pero Marcus estaba usando halagos en exceso para mostrar su agradecimiento. Le dijo a la deidad que su admiración era como un río caudaloso, interminable y desbordante. Un poco dramático, ¿no crees? Lord Jacob notó que, aunque el chico fue respetuoso ayer, hoy ciertamente había aprendido a ser un gran adulador. Sin embargo, la deidad ofreció una advertencia severa. El dinero fácil se va tan rápido como llega. Fue una lección clásica de humildad. Había concedido una bendición debido a la sinceridad de Marcus, pero le advirtió que no se perdiera en la búsqueda de riquezas rápidas. No quería que el chico se obsesionara y no pudiera liberarse de la avaricia. Marcus tomó el consejo en serio, prometió recordar las enseñanzas y juró caminar por el camino correcto de ahora en adelante. Se dijo a sí mismo que no se dejaría influenciar. Juró que su mente nunca se nublaría por el atractivo del dinero fácil. Lord Jacob encontró esta respuesta bastante satisfactoria. Después de aceptar el incienso, la deidad se preparó para regresar al palacio celestial. Pero antes de irse, se detuvo por un momento. Decidió dejarle a Marcus una última instrucción. Si el chico era sincero, debía regresar a este templo cada 3 días.
Ofreciendo una sola varilla de incienso con un corazón sincero, la fortuna llegaría de forma natural. Era como mínimo una sugerencia sutil. Al escuchar esto, Marcus apenas pudo contener su diversión. El significado detrás de las palabras de Lord Jacob era tan claro como el día. Mientras siguiera regresando para ofrecer incienso, la deidad eventualmente tomaría la iniciativa de cuidarlo y concederle más bendiciones. Pero como era un dios, no podía pedirlo directamente, así que simplemente dijo que la sinceridad trae fortuna. Marcus hizo una profunda reverencia, prometiendo recordar la bondad de Lord Jacob, pero luego le pidió a la deidad que esperara, ya que tenía una cosa más que ofrecer. Sacó de su mochila algo preparado antes, algo ideal para ese recipiente. Explicó que traía objetos valiosos y esperaba que la deidad no los viera humildes. Sin embargo, Lord Jacob se mostró escéptico. La deidad le recordó que solo aceptaba incienso y que los bienes materiales del mundo mortal no le servían de nada. Le dijo a Marcus que se los llevara de vuelta, pero el chico le pidió que no se apresurara tanto. Tenía un plan, ¿sabes? Marcus afirmó que esos no eran objetos de valor comunes y pidió una oportunidad para demostrarlo. Si funcionaba, sería una verdadera muestra de su gratitud. Colocó un paquete de papel amarillo en el suelo y encendió su encendedor. Para un extraño, parecía que solo estaba quemando basura. En las tradiciones taoístas, este paquete se conoce como nubes doradas y contiene dinero ritual de papel y láminas de oro, un poco más sofisticado de lo que parece. Tampoco era cualquier dinero de papel. Era oro de 9 pliegues, elaborado específicamente para los dioses. Pero eso no era todo lo que había preparado. También había incluido vestimentas de dragón y fénix, no moneda, sino objetos. Había dibujado varios juegos de finas túnicas en el papel para el señor Jacob. Para rematarlo todo, había transcrito una escritura de méritos como el gran final de su ofrenda. Sin duda, hoy estaba dando todo de sí. Por otro lado, el señor Jacob observaba esta escena completamente confundido. Se preguntaba por qué el chico de repente había encendido una fogata en medio de su conversación. Desde la antigüedad, los mortales habían ofrecido incienso o sacrificios físicos. Sin embargo, quemar papel le parecía un desarrollo extraño y novedoso. Los tiempos habían cambiado, y las ofrendas habían evolucionado de simples frutas y pasteles a diversos objetos espirituales imbuidos de gran mérito y poder. Pero tales objetos espirituales eran increíblemente raros. Ciertamente, no solían llegar a manos de deidades locales menores. Los dioses comunes que obtenían su estatus a través del mérito a menudo eran pasados por alto, ya que los espíritus celestiales de alto rango reclamaban las mejores ofrendas para sí mismos. Jacob se preguntaba desde cuándo quemar papel era adoración. Incluso para un dios, requería aprender. Al intensificarse el fuego y ascender las cenizas, sucedió algo inesperado. El espacio tenue y gris alrededor de la estatua se iluminó de repente con 10.000 rayos de luz dorada. En realidad, era un espectáculo bastante espectacular. La expresión del señor Jacob cambió a una de puro asombro mientras miraba a su alrededor. Al principio, pensó que era incienso, pero rápidamente se dio cuenta de que estaba equivocado. Esos 10.000 rayos de luz dorada se reunieron rápidamente, transformándose primero en un fajo de billetes que comenzó a girar ante sus ojos. El señor Jacob contempló el fajo de billetes dorados y resplandecientes, entrecerrando sus ojos divinos con asombro, mientras intentaba procesar lo que veía. Se dio cuenta de que no era dinero común, sino oro celestial. Se cuestionó cómo un simple muchacho tenía algo así. Era increíble. Le parecía imposible. El oro celestial solo circula en la corte divina, así que, ¿cómo lo tendría un mortal? Tras dudarlo y confirmarlo varias veces, Jacob supo que, en efecto, era oro celestial. Una oleada de puro asombro lo invadió. Como una deidad menor bajo el tesoro celestial, su salario mensual era bastante modesto. Lo que Marcus quemaba entonces era año y medio de sueldo. Se preguntó quién era el verdadero dios de la riqueza. Antes de que el señor Jacob pudiera siquiera calmar su corazón acelerado, la luz dorada se reunió una vez más para formar algo nuevo. Esta vez no eran monedas, sino túnicas de seda muy valiosas. Dudaba del origen del joven. Aun siendo un dios, jamás vio tal ritual secreto. Jamás había oído hablar de algo así, ni lo había visto. ¿Dónde podría un mortal haber aprendido esto? Pero las sorpresas aún no habían terminado. De repente, todo el espacio alrededor de la estatua estalló en una luz brillante que se transformó en innumerables flores de loto doradas. Estas flores de loto fluyeron al señor Jacob. Era mérito puro. Ese pequeño fardo amarillo era mucho más de lo que parecía. Era realmente milagroso. No podía creer que un mortal pudiera realmente ofrecer mérito directamente de esa manera. Además, el mérito contenido en ese solo fardo amarillo equivalía a las ofrendas de incienso de 10.000 personas.
El señor Jacob entró en un completo pánico. Para una deidad como él, que alcanzó la divinidad a través del mérito, esto era su propia esencia vital. Sin mérito, un dios como él eventualmente perdería sus poderes divinos, e incluso su propia existencia se desvanecería. Solo los espíritus primordiales son verdaderamente inmortales. Los dioses menores como él dependen completamente de la gracia de las ofrendas para sobrevivir. Aunque no sabía qué método había usado el chico para manifestar ese mérito, sabía que toda su vida divina estaba a punto de cambiar. El mérito era innegable, y su presencia era tan real como el suelo bajo sus pies. En un instante, la expresión del señor Jacob se transformó en una máscara compleja de sorpresa y sospecha. «Chico», exigió, «¿quiénes eran exactamente tus antepasados? ¿Cómo posees artes secretas tan milagrosas? Dime la verdad». Marcus sintió que sus pupilas se contraían. Su plan estaba funcionando. «Gran señor», respondió Marcus, «realmente no tengo idea de cuál es el origen de mi familia, pero creo que debieron de ser bastante capaces. De lo contrario, sospecho que mi familia habría desaparecido en el largo río de la historia hace mucho tiempo, y nunca habría sobrevivido hasta hoy. En cuanto a estos métodos, para ser honesto, los aprendí todos de un manual ancestral secreto. Apenas había leído unas pocas páginas cuando el pergamino de repente estalló en llamas, y el conocimiento se grabó instantáneamente en mi mente. Solo puedo suponer que esto fue un diseño deliberado de mis antepasados para proteger sus secretos», añadió de manera convincente. Para evitar que el señor Jacob pidiera un manual que en realidad no existía, Marcus afirmó astutamente que había sido destruido. En realidad, era una mentira necesaria, simplemente para evitar que el dios pidiera ver los bienes por sí mismo. «No lo ocultaré, señor. Hice esta ofrenda en parte para buscar su favor y en parte para ver si estas artes secretas realmente funcionaban. Pero sobre todo, deseo devolverle su bondad. Sin su bendición, todavía estaría muriendo de hambre hoy». Mientras hablaba, incluso logró derramar algunas lágrimas, pintando el cuadro perfecto de un alma agradecida y humilde. Dentro de la estatua, el señor Jacob observaba la emotiva actuación de Marcus, y sus labios se curvaron con una leve sonrisa. Se dijo a sí mismo que tal vez encontrarse con este muchacho era simplemente su propio destino, y decidió dejar el asunto en paz. «Parece que eres un hombre de gran fortuna», dijo el dios. «Tus antepasados debieron de ser extraordinarios para haber caído tan bajo. Debieron de sufrir una gran catástrofe. Mi joven amigo, lo has hecho bien». Notamos que el título ha cambiado de muchacho a joven amigo. Parece que la posición social de Marcus ante lo divino está disparándose. «Sí, señor Jacob, usted es muy sabio», respondió Marcus, manteniendo perfectamente el ritmo de la conversación. «Ya que eres tan filial», concluyó el dios, «no rechazaré más tus generosas ofrendas. Por favor, gran señor, tómalo todo. Si esto te ayuda de alguna manera, no podría pedir nada más». «Por cierto», añadió Marcus, «recuerdo otro método registrado en esas artes ancestrales secretas. Si se realiza correctamente, podría valer 100,000 ofrendas de incienso». El señor Jacob quedó atónito. Se preguntaba si el muchacho realmente poseía secretos tan desafiantes para el cielo. Dentro de su espacio divino, su expresión cambió violentamente. Estaba a punto de preguntar si era cierto, pero se obligó a tragarse las palabras. Se dijo a sí mismo que debía mantener la calma. Después de todo, era un dios y no debía dejarse influenciar tan fácilmente por un mortal. Pero luego pensó, esto eran 100,000 ofrendas. Sinceramente, hasta la mayor determinación cedería ante tal presión. «Joven amigo», dijo el dios, «discutiremos el mérito luego. Se me acaba de ocurrir algo. ¿Me harías el honor?» Marcus hizo una reverencia. «Es un honor, señor. Dígame». «Parecemos viejos amigos. ¿Seríamos hermanos jurados?» «Sería un honor». Las palabras salieron de Marcus sin pensarlo. Entonces se quedó paralizado. Miró la estatua incrédulo. ¿Un dios le pedía ser su hermano? Mientras la resonancia se asentaba, Marcus se arrodilló. «Hermano, acepte mi reverencia». «Bien, bien». La voz de Lord Jacob retumbó con auténtico deleite. «Hoy es realmente un día magnífico. Ahora que somos hermanos juramentados, no puedo dejar que la ocasión pase sin un obsequio. No tengo mucho conmigo, pero por favor, acepta este lingote de la fortuna. Considéralo un regalo para mi nuevo hermano menor. Con este tesoro, sin importar el negocio que emprendas, tus posibilidades de éxito aumentarán en un 30%. Un destello de luz dorada estalló, y un colgante en forma de lingote apareció ante él, irradiando un brillo deslumbrante. Marcus estaba eufórico. No dudó en aceptar el tesoro y ponérselo, sin saber que poseía aún otro poder especial. Incluso existía la posibilidad de activar un éxito garantizado si escuchaba el sonido de una moneda cayendo. Eso significaba que el efecto se había activado. Marcus quedó atónito por el enorme valor de aquello. Le dijo a su nuevo hermano que era demasiado valioso, pero Lord Jacob no quiso escucharlo. Además de este lingote de la fortuna, el dios decidió otorgarle también una habilidad divina. Este poder era conocido como el ojo buscador de tesoros. Con él,
Cada objeto en el mundo mortal revelaría su verdadero valor a Marcus. Justo cuando las palabras se desvanecieron, otra luz dorada estalló desde la estatua y se disparó directamente a sus ojos. Parpadeó, y cuando volvió a mirar, el mundo ante él se había transformado en un mar de números. Con otro parpadeo, desaparecieron, demostrando que ya había dominado el don. Habiendo recibido 2 tesoros, Marcus se inclinó en señal de gratitud. Agradeció efusivamente a su hermano mayor, pero el dios simplemente lo desestimó con una sonrisa. Para ser sincero, Lord Jacob admitió que sus poderes actuales eran solo una sombra de lo que alguna vez fueron. De lo contrario, le habría dado a Marcus tesoros aún mayores. Se sentía bastante limitado por su estado actual. Marcus entendía perfectamente lo vital que eran el incienso y el mérito para un dios. Demostró su lealtad de inmediato. Prometió hacer lo posible para aportar más mérito, aunque puso una condición. Explicó que aunque las artes secretas de su familia eran milagrosas, los requisitos eran increíblemente duros. Requerían conjuros secretos, y cuanto más fuerte era el hechizo, mayor era la exigencia sobre la propia fuerza. Si su propio poder no era suficiente, tendría que ofrecer su energía espiritual como sacrificio. En realidad, toda esa charla sobre energía espiritual no era más que una hábil invención por parte de Marcus. Solo le costaba un poco de esfuerzo y algunas materias primas. Tenía 2 razones para esta artimaña. Primero, sabía que si las cosas se conseguían demasiado fácilmente, la gente, e incluso los dioses, dejarían de valorarlas. Aunque los dos se habían convertido en hermanos jurados, Marcus entendía perfectamente las verdaderas intenciones del dios de la riqueza. En el fondo, sabía que Lord Jacob solo lo valoraba por su habilidad única de proporcionar enormes cantidades de mérito. Si concedía a los dioses todos sus deseos sin límite, ese valioso incienso y mérito perdería rápidamente su valor, lo que haría mucho más difícil para Marcus obtener más beneficios en el futuro. Lord Jacob instó a su hermano menor a no ser impaciente, diciéndole que no había necesidad de apresurarse. El dios habló con calma, aunque podemos imaginar que sintió una chispa de decepción por la demora. Aún así, se dio cuenta de que si un arte secreto tan desafiante para el cielo pudiera realizarse fácilmente, sería antinatural. Las restricciones tenían sentido. Luego preguntó la fuerza necesaria para esa técnica secreta. Marcus dijo no estar seguro aún, pero tenía una idea aproximada. Predijo que probablemente necesitaría alcanzar al menos el nivel de un espiritualista de rango 3. En este mundo místico, los espiritualistas se dividen en 9 rangos, siendo el rango 1 el punto de partida. El rango 3 representa un nivel de poder formidable, y el crecimiento depende completamente de la conexión de uno con los dioses. Esta conexión se llama sincronización divina. Cuanto más alta es, más bendiciones y recompensas recibe un mortal. Además, cuando un espiritualista consagra a un dios, una porción del poder divino queda naturalmente para él. Este poder residual se transforma en el propio maná del practicante, permitiéndole volverse más fuerte con el tiempo. Incluso si un dios no otorga tesoros específicos, simplemente servirle el tiempo suficiente aumentará la fuerza de un espiritualista. Sin embargo, alcanzar el rango 3 no era tarea fácil, y Lord Jacob parecía algo preocupado por ese requisito. Como dios de la riqueza, su capacidad para aumentar directamente la fuerza de combate de Marcus era naturalmente bastante limitada. Además, dado que este era el templo de otra persona, no podía dejar mucho poder divino dentro del cuerpo de Marcus. Así que sugirió que Marcus debería buscar la manera de invitar oficialmente su estatua a otro lugar. Lord Jacob entonces preguntó cuánto costaría llevarlo a casa, señalando que si Marcus lo consagraba oficialmente, podría dejar al menos un 20% más de poder divino cada vez. Esto significaba que por cada 5 ofrendas, sería como obtener una sesión extra en comparación con el templo. No era una diferencia enorme, pero mejor que nada. Prometió que, una vez que fuera invitado a la casa de Marcus, siempre que su hermano menor lo llamara, él acudiría sin falta. Le preguntó a Marcus su opinión. Era una oferta tentadora. A Marcus le ilusionó traer al dios de la riqueza, así tendría un patrón permanente. A partir de ese momento, ¿por qué tendría que preocuparse por el dinero alguna vez? Sintió una oleada de auténtica emoción. Aceptó de inmediato, diciéndole a su hermano mayor que él había estado pensando exactamente lo mismo. No podía soportar ver al dios atrapado en un lugar tan ruinoso. Aunque aún no podía construir un templo adecuado, prometió que, una vez fuera más fuerte, edificaría un magnífico palacio dorado para honrar el gran nombre del dios de la riqueza. El señor Jacob se conmovió visiblemente ante la promesa de tener su propio gran templo, y le preguntó a su hermano menor si realmente hablaba en serio. Marcus respondió con absoluta y firme certeza que sí. El dios se llenó de alegría, dándose cuenta de que no había juzgado mal a Marcus. Después de años de ver decaer su culto, casi había perdido la esperanza. Sintió que el destino finalmente le había sonreído al permitirle conocer a alguien tan leal y justo como Marcus. No había palabras para expresar su gratitud. Marcus le había devuelto la confianza, y él juró asegurar la prosperidad eterna de Marcus.
Al escuchar esto, Marcus también se conmovió, y con la voz ligeramente temblorosa le dijo a su hermano que no se preocupara. Prometió que nunca olvidaría su vínculo, y ambos compartieron un momento de profundo respeto mutuo. Se llamaron hermanos el uno al otro con tanta intensidad que, si alguien más hubiera estado presente, sin duda les habría dado una ovación de pie a estos dos actores dramáticos. Tras pasar el momento sentimental, Lord Jacob fue calmando poco a poco sus emociones y sugirió que continuaran con el plan, aunque añadió una última advertencia. Él explicó que si Marcus quería alcanzar rápidamente el tercer rango de espiritualista, la mejor manera era consagrar una deidad con 5 formas divinas. Sugirió que Marcus tomara una decisión y luego informara al personal del templo, prometiendo poner una buena palabra para ayudar a su hermano menor. Como ya se hacía tarde, decidieron terminar la sesión allí, con Lord Jacob esperando las noticias de Marcus mientras regresaba a su estatua. Cuando la luz dorada desapareció, Marcus soltó un largo suspiro, sintiéndose abrumado por la magnitud de su éxito ese día. No solo había aprobado las ofrendas, sino que también se había hecho amigo del dios de la riqueza y había obtenido tanto tesoros como habilidades divinas. A partir de ahora, realmente tenía amigos en las alturas, y no pudo evitar imaginar lo maravilloso que sería tener un templo completo en casa. Al irse, pasó por el salón del Señor del Trueno y se detuvo de repente, de forma brusca. El Señor del Trueno era la deidad suprema del departamento de rayos. Obtener su aprobación haría que limpiar mazmorras de monstruos fuera pan comido. Como nunca dudaba, Marcus regresó al mostrador de incienso para pedir 20 varitas específicamente para el Señor del Trueno. Sin embargo, el empleado detrás del mostrador lo miró con los ojos muy abiertos, visiblemente alterado por la luz dorada que aún irradiaba del cuerpo de Marcus. Con el rostro pálido, el dependiente tartamudeó, preguntando si había tenido éxito de nuevo, a lo que Marcus respondió modestamente que solo había sido un poco de suerte. El dependiente comentó que esa suerte era demasiado constante, señalando que Marcus brillaba tanto que casi cegaba. Bromeó diciendo que Marcus ni siquiera necesitaría encender las luces por la noche, preguntándose cuán grande habría sido la bendición que había recibido. El empleado, ahora completamente incoherente por el asombro, sugirió urgentemente que Marcus fuera a probar su nivel de sincronización divina de inmediato. Marcus aceptó hacerse la prueba, pero pidió primero su incienso, tomó los palitos y se dirigió hacia la ventanilla de pruebas. Mientras tanto, un hombre con un traje elegante se abrió paso entre la multitud, dirigiéndose hacia la misma zona de pruebas. Percibiendo algo, Marcus miró hacia atrás y vio al hombre observándolo atentamente con los brazos cruzados. Su placa lo identificaba como el gerente. Una leve sensación de inquietud lo invadió. Se preguntó si el templo estaría preocupado de que realmente pudiera dañar su reputación. Era bien sabido que este templo era famoso por su dios principal de la riqueza, y sin embargo, Marcus acababa de recibir una bendición sin precedentes. Si se llegaba a saber la magnitud del favor que había recibido de Lord Jacob, podría causar un gran revuelo en la jerarquía del templo. Si la influencia de otra deidad se volvía demasiado fuerte, inevitablemente disminuiría las ofrendas destinadas a Lord Jacob, el principal patrón del templo. Sin duda, este no era un escenario que el templo quisiera ver, lo que explicaba la expresión fría y poco acogedora del gerente. Cuando la máquina de pruebas cobró vida con un zumbido, un silencio tenso llenó la sala hasta que una fría línea de texto apareció en la pantalla. Mostraba un nivel de sincronización del 43% con el dios de la riqueza, un resultado que hizo que toda la multitud estallara de emoción. El gerente, Marcus Sr., que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente se inclinó y envió un mensaje privado directamente a nuestro protagonista. Le dijo a Marcus que, aunque era bienvenido a adorar a otros dioses en su templo, el dios de la riqueza estaba estrictamente prohibido. Marcus no podía entender la lógica. Incluso, si diferentes formas de la deidad estaban en competencia, todas formaban parte del mismo templo. Señaló que si el incienso de cualquier deidad prosperaba, el templo en sí seguramente se beneficiaría en lugar de sufrir una pérdida. El encargado admitió que la lógica era sólida, pero señaló que Marcus había pasado por alto el detalle más importante, el apellido familiar en la puerta. Marcus se dio cuenta entonces de que no había lugar para la negociación, pero aún no estaba listo para rendirse sin luchar. Preguntó qué pasaría si insistía en volver, curioso por ver hasta dónde llegaría el encargado. El encargado se burló, preguntando si Marcus realmente creía que podría ofrecer culto si el personal del templo decidía hacer lo imposible. Marcus le recordó que la ley era clara. A menos que un practicante tuviera antecedentes penales, un templo no podía bloquear legalmente sus ofrendas. Preguntó si realmente estaban dispuestos a infringir la ley, pero el encargado, Marcus Sr., ya no ocultaba su verdadera naturaleza. Le dijo a Marcus que no le diera lecciones, explicando que así como podían introducir nuevas deidades, también tenían el poder de eliminar a otras. Podían retirar fácilmente a cualquier deidad cuyas ofrendas de incienso no cumplieran con sus estándares, incluida la que Marcus prefería.
Le preguntó a Marcus cómo planeaba rendir culto si la estatua de la deidad simplemente desaparecía del lugar. En toda la provincia, este templo era el único que albergaba a una deidad tan poco popular y de nicho. Si retiraban la estatua, Marcus se quedaría sin ningún otro lugar al que acudir para satisfacer sus necesidades espirituales específicas. El enfoque del gerente en el rendimiento enfureció a Marcus, atónito ante la desfachatez de los líderes. Marcus sabía que, aunque Jacob tuviera artimañas, él también guardaba trucos, sobre todo si amenazaban con retirar a la deidad. Si querían jugar de esa manera, estaba bien, pero el gobierno tenía regulaciones estrictas sobre el precio de invitar la estatua de una deidad. Para una figura de nicho como el dios del talento, con casi ninguna ofrenda, el precio legal solía estar entre 600 y 800,000. El templo podía legalmente aumentar esa cantidad en un 20%, llegando a 960,000, una suma que Marcus estaba dispuesto a pagar. Él señaló que si pagaba, ellos estaban legalmente obligados a aceptar, aunque Jacob simplemente se rió de la idea. Jacob preguntó de dónde sacaría casi 1,000,000, señalando que la bendición de ayer probablemente solo le había hecho ganar una fracción de esa cantidad. Con la fecha límite de pago a solo una semana, tendría que conseguir 100,000 al día, una tarea casi imposible. Además, Jacob sabía que el dios del talento no era más que una rama menor del dios de la riqueza. Le dijo a Marcus que debía estar agradecido por un golpe de suerte, ya que un segundo milagro estaba completamente fuera de discusión. Jacob habló con la confianza de un hombre que tenía todas las cartas, habiendo visto claramente la situación financiera actual de Marcus. Marcus notó que, comparado con matones como Simon, este gerente estaba a otro nivel. No había tiempo para charlas. No le quedaba otra opción más que mantenerse firme. La familia Jacob estaba decidida a romper con el dios del talento definitivamente. Justo cuando la tensión entre los dos hombres estaba a punto de romperse, un repentino alboroto estalló fuera de los muros del templo. Vemos dos filas de hombres vestidos con trajes negros entrando, empujando bruscamente a los fieles comunes para despejar el camino. Despejaron un amplio espacio antes de que una procesión elegante y de aspecto increíblemente adinerado hiciera su gran entrada. Liderando el grupo iba un hombre de mediana edad con un aura serena y compuesta, que parecía alguien que lo había visto todo. A pesar de su rostro relativamente joven, su cabello ya comenzaba a encanecer, y a su lado caminaba una mujer de belleza impactante. Su presencia fría y elegante atrajo de inmediato la mirada de todos en la sala, incluido el propio Marcus. El rostro del gerente se iluminó al instante mientras se apresuraba hacia adelante, exclamando que el señor Sterling finalmente había llegado. Olvidando su arrogancia, Jacob sonrió como nunca y saludó al recién llegado. Era el señor Sterling, líder de los Sterling del Sur, una de las 4 familias que gobernaban la ciudad. Estas controlaban los 4 templos como negocios propios. Marcus entendió entonces por qué la mujer le resultaba tan familiar. Ella era una Sterling, probablemente la famosa socialité, Elena Sterling. Ella preguntó si todo estaba arreglado, a lo que Jacob respondió con una reverencia que todo estaba perfectamente en orden. Explicó que, en cuanto recibió las órdenes de la familia, inmediatamente comenzó con los preparativos. El Salón de la Longevidad había sido despejado de plebeyos, esperando específicamente su gran llegada. «Buen trabajo, Jacob», dijo Sterling, prometiendo recompensarlo al terminar, antes de llamar al maestro Silas. Todos vieron a un arrogante hombre con perilla caminar entre la multitud. Los susurros comenzaron de inmediato. La gente lo reconoció como Silas Thorne, un hombre cuya reputación le precedía. Conocido por el apodo de El Inmortal de la Longevidad, el maestro Silas se dirigió directamente hacia el señor Sterling. El señor Sterling le dijo que ahora todo dependía de él, y Silas asintió con una confianza tranquila y ensayada. Aseguró al jefe de la familia que haría todo lo posible para orar por la longevidad y la bendición celestial del viejo patriarca. Guiados por el propio Jacob, el grupo se dirigió directamente al Salón de la Longevidad, dejando al resto del templo en un silencio atónito. Tras irse, los susurros revelaron la verdad de la visita. Los rumores eran ciertos. El patriarca Sterling colapsó de repente y su vida se apagaba. La familia urgía a cualquier espiritualista que prolongara vidas para ganar tiempo al anciano. La recompensa que ofrecían se describía como astronómica, una suma que podría cambiar la vida de un hombre para siempre. Marcus aguzó el oído ante tales palabras. Sabía que Silas solo era un espiritualista de segundo rango, a pesar de su fama. Se decía que la sincronización de Silas con el dios de la longevidad era del 47%, récord provincial. Probablemente esté entre los 3 mejores de toda la provincia. Con tal talento, Sterling tendría una oportunidad. La multitud corrió, y Marcus lo siguió al Salón de la Longevidad. Era su primera vez viendo a un profesional en una misión de alto riesgo para los Sterling.
Cuando finalmente llegó, el Salón de la Longevidad ya estaba repleto. Se había desplegado una muralla de empleados y guardias de seguridad de los Sterling, formando una barrera humana y un cordón para mantener a los curiosos a varios metros de distancia. Sin embargo, dentro del salón principal, la estatua del dios de la longevidad se erguía majestuosa y bondadosa. Solo los Sterling, Silas y unos pocos más permanecían dentro. Jacob y sus hombres observaban mientras Silas Thorne, el llamado inmortal, encendía el costoso incienso púrpura y comenzaba el ritual. Afuera, la gente ya empezaba a apostar cuántos intentos le tomaría. Si tiene suerte, tal vez solo una vez, susurró un hombre. Pero si no tiene suerte, 10 intentos no serían inusuales. Si de verdad quieres apostar, yo pongo mi dinero en 10. Escuchando los comentarios, Marcus notó que Silas era solo un espiritualista de segundo rango, más débil, de hecho, que un guardaespaldas común. Aún así, gozaba de un prestigio que ni un espiritualista de rango 5 o 6 lograría jamás. Ese es el poder de una deidad popular. Tener una tasa de sincronización del 47% le daba a Silas todas las razones para ser arrogante. Marcus sintió una chispa de curiosidad y se volvió hacia los dos hombres que hacían apuestas. «Disculpen, caballeros», preguntó cortésmente. «¿Cuánto suele cobrar el maestro Silas por un servicio como este?» Desconocían las cifras exactas, pero se decía que cobró 7 millones por dar un solo año de vida. Marcus preguntó el límite. Aparentemente, el máximo es un año por ritual, y Silas tiene una regla: ninguna persona puede pedir más de 2 extensiones. Después de todo, la vida es un regalo de los cielos. Pedir más sería tentar a la suerte. Al escuchar esto, Marcus entrecerró los ojos. Se dio cuenta de que, si lograba encontrar la manera de adorar a una deidad capaz de extender la vida, podría arrebatarle a Silas una parte significativa del mercado. Dentro del salón, Silas de repente abrió los ojos, luciendo bastante desconcertado. Parecía que su primer intento de ofrenda había fallado, lo cual, siendo honestos, no era del todo inesperado. «Qué extraño», murmuró Silas. En el pasado, cada vez que se comunicaba con el dios de la longevidad, la antigua deidad siempre le ofrecía al menos alguna pequeña respuesta. Pero hoy, ni siquiera hubo una pizca de energía espiritual, lo que dejó a Silas con una creciente sensación de inquietud. Respiró hondo, levantando el incienso una vez más frente a él. El segundo intento fue, previsiblemente, otro fracaso. Gotas de sudor brotaron en la frente de Silas y su pulso se aceleró. Sin descansar, encendió el incienso de nuevo. Pero la tercera, cuarta y quinta vez también fueron un fracaso. ¿Cómo podía estar pasando esto? Se preguntó si el dios de la longevidad simplemente no quería que él otorgara una bendición a la familia Sterling. Su corazón casi se le fue al estómago, y los Sterling sintieron que sus propias esperanzas se desplomaban junto con las de él. 1 o 2 fracasos podrían esperarse, pero después de una docena de intentos fallidos, la ansiedad de Jacob Sterling se multiplicó por 1000. Negándose a creer que su suerte se había acabado, Silas se secó el sudor de la frente, se estiró y encendió otra columna de incienso de alta calidad. Esta vez, el incienso en la mano de Silas realmente comenzó a brillar con un aura colorida, acompañado de una clara oleada de poder espiritual. Pero justo cuando todos pensaban que el ritual finalmente estaba llegando a una conclusión exitosa, algo sucedió sin previo aviso. De repente, una pequeña chispa de fuego estalló dentro de esa aura colorida. Un segundo después, como un incendio forestal, todo el resplandor fue consumido. Era como si una bola de algodón se hubiera incendiado al instante. Los ojos de Silas se abrieron de par en par por la sorpresa, cuando las llamas de repente se condensaron, formando una bola de fuego literal que se estrelló violentamente contra su pecho. Silas escupió sangre de inmediato. Su cuerpo salió despedido hacia atrás como una cometa con la cuerda rota antes de desplomarse inconsciente. Fuera del salón, los espectadores quedaron sumidos en un silencio mortal. Un momento después, la multitud estalló como un volcán dormido. El ritual falló y la energía espiritual se volvió en contra. «Dios mío», susurraban. El patriarca Sterling estaba acabado. El personal sentó rápido a Jacob Sterling. Su hijo se arrodilló llorando, diciendo que era un inútil por haberle fallado. Los Sterling observaban pálidos de dolor. Incluso los espectadores afuera se conmovieron. Al ver esto, Marcus supo que finalmente había llegado la oportunidad que tanto esperaba. Además del famoso dios de la longevidad, varios otros deidades poseen el poder de extender la vida de un mortal. Primero está Magoo, una deidad femenina de la longevidad y sirvienta de la reina madre del oeste, quien alcanzó la santidad gracias a un inmenso mérito.
Pero en comparación con el dios de la longevidad, ella es, siendo honestos, una opción bastante desconocida. Luego está el señor estelar de la longevidad ardiente. Como estrella del Dipper del Sur, gobierna el camino de la vida y la muerte, protegiendo y prolongando la existencia. Folclóricamente, es el señor de la longevidad ardiente. Tercero, el gran emperador de la larga vida. Él es el discípulo mayor del señor primordial del cielo y uno de los 6 soberanos, ostentando un rango igual al del propio emperador de Jade. Sin perder un instante, Marcus se apresuró al registro divino para buscar los nombres de Magú y el señor de la longevidad ardiente. En cuanto al gran emperador de la larga vida, ni siquiera se molestó en buscarlo. Un templo local nunca albergaría a una deidad de tan alto rango. Tras buscar en el salón y las salas, no encontró nada, ni en el patio trasero. Revisó cada entrada, pero sin éxito. No había rastro de Magú ni del señor de la longevidad ardiente. Marcus se rascó la cabeza, frustrado. La oportunidad de su vida estaba justo frente a él, pero se veía frustrado por esta inesperada falta de opciones. Su ánimo era sombrío mientras buscaba alternativas vagando por el registro divino. De pronto, 2 líneas llamaron su atención. En la parte superior destacaba el inframundo. Debajo, en letras pequeñas, decía el salón de llama. Al ver estas 2 líneas, Marcus sintió una repentina sacudida de reconocimiento, frunció el ceño y recordó: el rey llama, el libro de la vida y la muerte, y el gran sabio. Pensó en los monos y cómo sus nombres fueron borrados. Era una conexión audaz. Cada palabra actuaba como detonante, guiándolo a la siguiente revelación. Por supuesto, ¿cómo podría haberlo olvidado? En las leyendas antiguas, la deidad suprema que gobierna la vida y la muerte es el rey Llama, también conocido como el señor del inframundo. Como uno de los 10 reyes del infierno, él posee el libro de la vida y la muerte, recompensa el bien, castiga el mal y mantiene el orden de los reinos. Si hablamos del poder de conceder la vida, ningún dios es más formidable que el rey Llama. Incluso el dios de la longevidad tendría que ceder ante él. En comparación con los demás, deidades como Magú o el señor de la longevidad ardiente solo poseen un conjunto limitado de habilidades. Su poder es más bien como añadir unas gotas de agua a un pozo seco. El rey Llama, sin embargo, es una historia completamente diferente. Si realmente desea que alguien viva, tiene el poder de hacerlo posible indefinidamente, suponiendo, por supuesto, que esté dispuesto. Además, el rey Llama es un peso pesado indiscutible en la jerarquía divina. De hecho, todo el sistema del inframundo está lleno de figuras poderosas, aunque pasadas por alto. Incluso el gran emperador del norte no es una excepción a esta regla. Hoy en día, casi nadie le ofrece incienso al rey Llama, y mucho menos al resto del inframundo, salvo a su líder suprema, la Dama Tierra. Su incienso arde un poco más intensamente, ya que, después de todo, es una de las antiguas deidades primordiales creadoras. Su estatus y posición son simplemente incomparables con los de los otros dioses del reino oscuro. En un destello de inspiración, Marcus tomó su decisión. Decidió que tenía que ser el rey Llama. Girando abruptamente, comenzó a apresurarse de nuevo hacia el salón de la longevidad. Dentro del salón, la desesperación se extendía como una marea creciente. Arthur estaba desplomado en su silla, con el rostro demacrado y agotado. Era como si toda su fuerza se hubiera desvanecido. Sarah lloraba desconsolada junto a sus hijos preocupados. «Vámonos», dijo Arthur débilmente. Avanzó y los peregrinos le abrieron paso. Arthur miró al horizonte, donde el ocaso rojo sangre acentuaba la desolación. Apretó los dientes, cada paso le resultaba insoportablemente pesado. Susurró una disculpa silenciosa a su padre, sintiendo que había fallado. «Por favor, esperen un momento». De pronto, una voz clara resonó, sobresaltando a todos. La multitud se giró y el camino se abrió. Allí estaba Marcus, mirando de lejos. Arthur frunció el ceño, confuso. Detrás, el sumo sacerdote Julian se asombró. Dudó por qué el joven seguía allí, pero antes de que pudiera reprenderlo, Marcus habló. «Maestro Arthur, si pudiera rezar con éxito por la longevidad de su padre, estaría dispuesto a intentarlo». La propuesta conmocionó a todos. El asombro y los susurros llenaron de repente el salón de la longevidad. La gente empezó a reconocerlo, preguntándose si no era el afortunado que acababa de recibir una huella divina. Se preguntaban cómo un hombre que adoraba a un dios de la riqueza podía de repente afirmar conocer los secretos de la longevidad. Julian, el sumo sacerdote, le gritó exigiendo saber qué clase de tonterías estaba diciendo en un lugar tan sagrado.
Le dijo a Marcus que se largara, y luego se volvió hacia Arthur, suplicándole que no escuchara semejantes mentiras ridículas. Señaló que Marcus solo adoraba a una deidad oscura, de la que probablemente Arthur ni siquiera había oído hablar. Ignorando el alboroto creciente a su alrededor, Marcus se acercó directamente a Arthur y lo miró a los ojos. Le recordó al maestro que el gran sacerdote se había desmayado y que no había un experto mejor disponible para ayudar. Le sugirió a Arthur que le permitiera intentarlo, prometiendo que tal vez les tenía preparada una sorpresa. El personal del templo se acercó para sacar al chico, pero Arthur simplemente hizo un gesto casual con la mano. De repente, una fuerza invisible congeló a los guardias en el acto, dejándolos clavados en el lugar. Arthur escaneó a Marcus con una mirada tan aguda como un rayo, dándole exactamente 1 minuto para explicarse. El poderoso aura del hombre oprimía a Marcus sin piedad, una verdadera demostración de su estatus como líder de rango 5. A Marcus le resultaba difícil incluso respirar, pero se mantuvo firme, sabiendo que había más de una forma de rezar. Explicó que, aunque la mayoría solo conocía a una deidad de la longevidad, había otras con el mismo poder. Mencionó nombres como Magú o el Señor de la Longevidad Llameante, quienes también podían otorgar el don de la vida. Arthur reconoció que esas deidades en efecto poseían tal poder, pero señaló un problema importante. No había ni un solo santuario dedicado a ellas en toda la ciudad. Sin embargo, Marcus ya había considerado esto. Le dijo a Arthur que no tenía intención de adorarlas, ya que la deidad que tenía en mente era mucho más poderosa. Admitió que la elección era poco convencional, pero insistió en que esa deidad realmente poseía el poder de otorgar longevidad. Cuando le preguntaron a quién pensaba adorar, Marcus respondió con calma que rezaría al Rey del Infierno. El nombre resonó en el salón 3 veces, y de repente, un silencio escalofriante cayó sobre los miles de presentes. Fue como si se hubiera lanzado un hechizo de hielo, dejando a todos con los ojos abiertos de par en par y preguntándose si habían escuchado bien. Julian soltó una carcajada aguda, como si acabara de escuchar el chiste más absurdo del mundo, mirando completamente incrédulo. Soltó una risa tonta y eufórica, y como si su risa hubiera roto un hechizo, toda la sala estalló de repente en burlas. La gente susurraba que rezar al Rey del Infierno para pedir el don de la vida era una completa locura. Para ser sinceros, no estaban del todo equivocados. Marcus los ignoró, diciéndole a Arthur que la decisión era suya y que si fallaba, no habría una verdadera pérdida. Señaló que, como mucho, solo perderían unos minutos de tiempo. Sin embargo, Julian estaba lejos de haber terminado. Ladró que el tiempo de Arthur era demasiado valioso para ser desperdiciado por alguien tan insignificante como Marcus. Advirtió al chico que en esta ciudad nadie se atrevía a burlarse de la poderosa familia Sun, y Marcus era el primero en intentarlo. Ignorando el alboroto, Arthur fijó su mirada en Marcus, bajando la voz a un tono peligrosamente grave. Estuvo de acuerdo en que nadie en la ciudad se atrevía a meterse con su familia, y vemos cómo aumentan las apuestas para nuestro joven sacerdote. Advirtió a Marcus que si no podía dar una razón convincente para esta maniobra, habría consecuencias. Arthur dejó claro que algunas personas estarían en serios problemas. Marcus, sin embargo, permaneció completamente tranquilo. Le dijo a Arthur que la razón era simple. Luego se volvió hacia Julian y le pidió que relatara los acontecimientos de los últimos 2 días. Sugirió que escuchar la verdad de la propia boca de Julian sería la prueba más convincente de todas. En un instante, todas las miradas en la sala se dirigieron a Julian, quien de repente se encontró bajo el peso aplastante de la mirada de Arthur. La presión invisible dificultaba que Julian pudiera respirar mientras tartamudeaba que Marcus había visitado el templo ayer. Confesó que con solo un palillo de incienso, Marcus había elevado su sincronización divina al 5%. Los miembros de la familia Sun y los espectadores que aún no sabían nada quedaron completamente sin palabras ante esta revelación. Incluso los ojos de Arthur destellaron con un atisbo de incredulidad y sospecha, preguntándose si realmente podría existir un talento tan extraordinario. Parecía que este joven era un genio, pero eso no era nada comparado con la bomba que estaba a punto de soltar hoy. La multitud murmuraba llena de preguntas, y aunque muchos no conocían a Marcus, quienes estuvieron presentes ayer confirmaron que lo habían visto con sus propios ojos. Al escuchar el creciente murmullo, Arthur sintió que el corazón se le detenía por un instante, mientras su curiosidad llegaba al límite absoluto. Su mirada era como una hoja afilada que cortaba el rostro de Julian, mientras exigía saber qué había sucedido después. Julian tartamudeó que hoy, Marcus había usado solo un palillo de incienso para aumentar su sincronización divina una vez más. Esta vez había alcanzado un asombroso 43%. En ese momento, todo el entorno estalló por completo, y la sorpresa en el rostro de Arthur creció a una velocidad visible. A su lado, los ojos de Sophie parpadearon violentamente mientras, instintivamente, se cubría la boca totalmente impactada. Estaba en total incredulidad, y detrás de ella, su familia estaba igual de atónita. Los invitados que no conocían a Marcus estaban boquiabiertos.
un palillo para un 5% y otro para 43%. Tal ascenso era inaudito. La gente susurraba preguntándose si aquel hombre era siquiera humano. Marcus simplemente miró al cabeza de familia. Preguntó con calma si esa razón era suficiente para concederle una oportunidad, encontrando la mirada atónita de Arthur con total compostura. Arthur de repente volvió en sí. Toda su arrogancia anterior desapareció mientras juntaba solemnemente las manos en una reverencia respetuosa. Le preguntó el nombre al joven con una sinceridad renovada, dándose cuenta de que estaba ante alguien verdaderamente extraordinario. Marcus le dijo que no había necesidad de tanta formalidad, presentándose simplemente como Marcus. Arthur logró esbozar una rara y tenue sonrisa. Luego se volvió hacia Julian y le pidió que preparara de inmediato varias varas de incienso para el rey del infierno. Julian preguntó qué grado de incienso necesitaba, señalando que, como Marcus estaba adorando a esta deidad por primera vez, su sincronización aún era 0. Marcus sugirió que, dado que su sincronización era 0, deberían preparar 3 varas de incienso. El éxito o el fracaso se decidiría dentro de esas 3. Arthur aceptó las condiciones del joven y le pidió a Julian que se encargara de los preparativos, guiando al grupo hacia adelante juntos. El numeroso grupo avanzó profundamente por el sendero hasta llegar a su destino, donde una choza de paja deteriorada y llena de corrientes de aire se encontraba en las sombras. Peor que el patio anterior, esta choza estaba en un estado desgarrador. Antes de acercarse, una vieja placa cuelga de su puerta tambaleante con 4 palabras en rojo sangre. El letrero decía, Prefectura Infernal. Al verlo, el joven Jacob jadeó. Un frío gélido lo invadió y el muchacho gritó, viendo fuegos y resplandores verdes dentro de la choza. Aterrorizado, se ocultó tras su hermana Sophie, temblando de miedo. Sophie lo regañó por ser tan inútil, preguntándole dónde podía ver alguna luz antes de adelantarse para empujar la puerta y abrirla. Al abrirse la puerta con un chirrido, miramos al interior para ver su estado. La habitación solo tenía una vieja mesa cuadrada con varias tabletas conmemorativas. Ni siquiera había un altar básico, mucho menos una estatua adecuada de un dios, mientras Marcus se adelantaba para mirar más de cerca. La tableta más grande en el centro llevaba el nombre del rey Yama, mientras que una más pequeña a la izquierda estaba dedicada al juez del inframundo. A la derecha, una tableta mostraba a los guardias blancos y negros. Marcus, en silencio, instó a Arthur a seguir. Sugirió que, si Arthur aceptaba, firmaran ya el contrato, y el jefe asintió firme. Con un movimiento de la mano, Arthur sacó un contrato en el que declaraba que, respecto al pago, no regatearía en absoluto con Marcus. Prometió igualar los términos del contrato del maestro anterior y si Marcus realmente lograba extender su vida, él mismo entregaría 30 millones de créditos, una suma asombrosa que demostraba cuán desesperado estaba realmente el anciano. Al escuchar esto, Marcus sintió una oleada de emoción. El jefe de una gran familia ciertamente no se contenía cuando se trataba de recompensas. Aceptó las condiciones de Arthur y el anciano fue el primero en firmar el contrato, sellando así su desesperado acuerdo. Marcus firmó inmediatamente su propio nombre junto al de Arthur, y de repente, sin previo aviso, un sonido extraño resonó en sus oídos. Era el inconfundible tintineo de monedas de cobre lo que hizo que mirara el lingote atrae riquezas en su cuello. Su habilidad pasiva se había activado, lo que significaba que este contrato tendría éxito, un giro de los acontecimientos que incluso Marcus encontraba difícil de creer. Parecía que el lingote poseía un poder conceptual propio. «Perdón por la espera, señor Arthur», llamó una voz cuando finalmente llegó un hombre. Julian, que había llegado tarde, entregó el incienso. Arthur lo examinó con su sentido divino y al no encontrar ningún problema, asintió levemente. «Gracias por tu esfuerzo, Julian», dijo Arthur antes de volver a dirigirse a Marcus. «Joven, el resto ahora está en tus manos». Marcus aseguró al jefe de la familia que daría lo mejor de sí y luego pidió amablemente a todos que esperaran afuera por un momento. Una vez que Arthur y su grupo se retiraron, Marcus encendió una sola varilla de incienso y comenzó a recitar el encantamiento de invitación de espíritus. Sin embargo, esta vez no estaba recitando la oración al dios de la riqueza. En su lugar, utilizó el mantra específico para invocar al propio rey Yama. Mientras susurraba el sutra del corazón de Yama, el incienso en su mano de repente se encendió con una intensidad antinatural y vigorosa. En un mundo invisible para los ojos comunes, una oleada de energía espiritual se elevó hacia el cielo, retorciéndose y girando antes de transformarse en una forma. Se convirtió en una espada afilada que se hundió profundamente en la tierra y desapareció, llegando a la prefectura del inframundo, donde comenzó a soplar un viento fantasmal.
Lámparas de almas parpadeaban en la penumbra hacia un sendero donde se alzaba una puerta vermellón. Las puertas se abrieron con un chirrido, revelando un salón con vientos donde los guardianes buey y caballo esperaban. Los ojos del buey brillaban rojos y sus cuernos tenían cadenas, mientras el caballo mostraba colmillos con su bastón. En el trono se sentaba el rey llama, reclinado como un general. Sostenía una enorme calabaza de vino, bebiendo de ella sin parar. De pronto, una luz dorada cruzó el salón. El rey llama extendió la mano, atrapó la luz y se la tragó entera. «Ah, el incienso del reino mortal», murmuró, saboreando el gusto. «Realmente ha pasado mucho tiempo». Comentó que estos cultivadores mortales eran realmente insaciables, atreviéndose incluso a llevar sus intrigas y peticiones hasta él. Se preguntaba si estos mortales realmente creían que el inframundo, uno de los 3 grandes reinos, era simplemente un patio de juegos para espíritus insignificantes. Los guardianes, al percibir su irritación, suplicaron permiso para capturar al infractor por semejante atrevimiento, pero el rey levantó una mano. Este mortal en particular había logrado enviar incienso directamente ante sus ojos, lo cual, siendo justos, demostraba cierto nivel de habilidad. El rey decidió que lo comprobaría por sí mismo, especialmente porque hacía bastante tiempo que no visitaba el reino mortal. El aroma de este incienso era irresistible, ¿y quién podría culparlo? Con un pensamiento, el rey llama desapareció de su trono, dejando el inframundo hacia el templo mortal. Dentro de la choza, un viento helado comenzó a aullar, estremeciendo a todos menos a Marcus. El grupo miró a su alrededor confundido, preguntándose de dónde provenía esa corriente gélida, cuando Julian sintió que la luz sobre él se desvanecía. Una sombra enorme se posó sobre ellos. Miró hacia arriba, y lo que vio era inexplicable. Sobrecogido, llamó a su padre, y cuando todos miraron, quedaron paralizados. Sobre la humilde choza, nubes oscuras se habían reunido en una masa densa, girando con un aterrador fuego carmesí. El hijo de Arthur, aterrorizado hasta casi perder la compostura, balbuceó una pregunta sobre qué podría ser esa monstruosidad. Incluso Julian se quedó boquiabierto, incapaz de creer lo que veía. Un fenómeno así estaba más allá de todo lo que habían presenciado. Arthur no pudo ocultar su creciente emoción mientras fijaba la mirada en la choza, donde notó que Marcus ahora estaba envuelto en la oscuridad. Una densa niebla negra giraba alrededor del joven. Arthur intentó entrar para ayudar, pero fue detenido. Una fuerza lo empujó atrás antes de equilibrarse. Debían alejarse. Marcus gritó desde dentro que no entrara en pánico y esperara su señal, sonando sorprendentemente tranquilo. En el interior, Marcus miraba fijamente a la colosal figura fantasmal que se manifestaba sobre el altar en medio de los vientos aulladores. Una voz, como piedra rozando contra piedra, resonó desde todas las direcciones, preguntándole al muchacho si comprendía el peso de sus acciones. La entidad lo miró desde arriba y comentó que Marcus ciertamente tenía valor, atreviéndose a invocar él mismo a un señor del inframundo. La entidad le preguntó si no temía que cosechara su alma, pero Marcus solo hizo una reverencia. Le saludó diciendo que por su juventud aún no estaba listo para el más allá. Al preguntarle si tenía miedo, dijo, no temer a un Dios justo de los 3 reinos, lo que provocó una carcajada atronadora. El rey comentó que Marcus era un muchacho astuto, aunque ciertamente poseía un nivel de valentía raramente visto en otros mortales. Por lo general, la gente temblaba y perdía la capacidad de hablar en cuanto él aparecía, pero Marcus permanecía perfectamente sereno. El rey entonces exigió saber el propósito de su invocación, y mientras hablaba, los vientos fantasmales a su alrededor se volvieron aún más fríos. Parecía como si 10.000 espíritus lloraran al mismo tiempo. Sin embargo, Marcus simplemente explicó que tenía un gran mérito para ofrecerle al rey. Le dijo al rey que deseaba presentarle una recompensa espiritual significativa, lo cual, siendo justos, era una afirmación bastante audaz. El rey desconfió, pues no preveía una respuesta tan inusual de un joven mortal. Ordenó a Marcus que dijera la verdad de inmediato, llenando la pequeña cabaña con una presión abrumadora. Advirtió que, aunque la vida natural del muchacho no hubiera terminado, aún podía encontrar una razón para ajustar cuentas antes de tiempo. Marcus no perdió tiempo y explicó cómo un hombre llamado Silas había intentado engañar a los cielos para extender la vida de su padre. El rey estaba incrédulo, preguntando si Marcus realmente esperaba que le concediera a un mortal moribundo una extensión de su vida natural. Era una petición que desafiaba las propias leyes de la naturaleza, y la voz del rey resonó con una mezcla de incredulidad y diversión. Preguntó si el muchacho había invocado al dios equivocado, recordándole que él era el rey de los muertos, no el dios de la longevidad. Marcus se rió suavemente y le recordó al rey el viejo dicho de que salvar una vida otorga una gran recompensa espiritual. Sugirió que si el rey tan solo levantara la mano, aunque fuera un poco, ese enorme mérito le pertenecería solo a él.
El rey estalló, diciéndole que dejara de decir tonterías, como si el libro de la vida y la muerte fuera un simple juguete con el que se pudiera jugar. Rugió que el muchacho no podía simplemente añadir años cuando le diera la gana, ya que semejante desprecio por la ley celestial era impensable. Pedirle a un señor infernal un plan tan ilegal era, para él, absurdo. El rey preguntó si Marcus creía que llevaba demasiado tiempo en el trono. Los vientos fantasmales arreciaron. La temperatura en la cabaña cayó gélidamente, dejando claro que el Señor de los Muertos estaba ofendido. Marcus se preguntó si este rey de los muertos era solo un funcionario estricto que seguía las reglas al pie de la letra. Pensó rápido, notando que su suerte fallaba y que la situación era más grave de lo previsto. Frunció el ceño, planeando su siguiente paso y buscando cómo apelar al rey en ese instante. Al mirar el humilde santuario, tuvo una idea brillante. El rey exigió saber por qué callaba, preguntando si entendía su error. Marcus admitió que su petición era, en efecto, un poco excesiva, lo que pareció tomar al rey un poco por sorpresa. El rey señaló que al menos el muchacho tenía algo de autoconciencia, pero Marcus añadió rápidamente que tenía algo que ofrecer a cambio. Sugirió que podía darle al rey exactamente lo que quería, lo que llevó a la deidad a preguntar cómo un mortal podría saber sus deseos. El rey le dijo que hablara, y Marcus preguntó qué sucedería si lograba que se construyera un magnífico palacio en honor al rey. Propuso crear una estatua de oro para el rey que sería adorada por los mortales, preguntándose si eso podría merecerle a cambio un pequeño favor. Lo presentó como una petición menor, un simple gesto a cambio de tan grandiosa devoción terrenal y un cuerpo dorado. La idea de una estatua de oro claramente resonó, especialmente para una deidad que hasta ahora solo tenía una simple tablilla de madera y ninguna imagen adecuada. La promesa de un palacio lujoso y una forma dorada golpeó al rey con la fuerza de un golpe físico, dejándolo momentáneamente aturdido. El rey miró alrededor de la humilde choza y preguntó si ese templo pertenecía a la familia de Marcus, con la voz traicionando un atisbo de esperanza. Cuando Marcus admitió que no era suyo, el tono del rey se suavizó aún más al preguntar si la familia del muchacho poseía algún otro templo. Marcus confesó que no poseían ninguno en absoluto, lo que provocó de inmediato la ira del rey por haber sido burlado por un simple mortal. El rey rugió que el muchacho se atrevía a hacerlo quedar en ridículo, pero Marcus rápidamente instó al gran rey a no perder la paciencia todavía. Explicó que, aunque su propia familia era humilde, el hombre que buscaba una vida más larga era increíblemente rico y poseía muchas propiedades de ese tipo. Marcus explicó que el templo de la familia Sterling era uno de los 4 más grandes de la región, y que contaba con una inmensa influencia y recursos. Prometió que, si el rey aceptaba, él los convencería para que construyeran con alegría un gran templo y elaboraran una estatua de oro. Mientras vemos cómo se disipan los vientos fantasmales, el rey de los muertos parecía perdido en una ensoñación sobre su propia gloria. Finalmente, el rey dijo que, por la bondad de Marcus, tal vez este asunto de extender una vida podría reconsiderarse. Admitió hacer una excepción, por lo que Marcus agradeció profundamente a la deidad. Marcus comentó que los textos antiguos lo elogiaban como el más justo del inframundo. Agregó que ver su compasión confirmaba las leyendas, sintiéndose humilde ante la lección. El rey rió y le pidió dejar de adularlo, aunque no parecía molesto. Exigió una promesa específica a cambio, afirmando que si Marcus podía cumplirla, su petición sin duda sería concedida. El rey repitió que todo lo que Marcus deseaba se haría realidad, siempre y cuando se cumplieran las condiciones. Marcus pidió las instrucciones del rey y la deidad mencionó la disposición de la familia Sterling para construir el santuario dorado. El rey preguntó, si se construyera, ¿podría Marcus garantizar la devoción? En concreto, quería saber si recibiría 10.000 varas de incienso todos los días. Marcus se quedó atónito, preguntándose cómo demonios podría encontrar a 10.000 personas que ofrecieran culto diariamente. Era una exigencia absurda. Se dio cuenta de que, dado que el rey era un señor de la muerte y no un dios de la riqueza, pocas personas comunes rezarían por él a diario. El rey insistió, preguntando si aceptaría el trato para que ninguno de los dos quedara decepcionado. El tono de la deidad se había vuelto extrañamente seductor, casi como si intentara atraer a Marcus a una trampa. Marcus había supuesto que la estatua dorada sería suficiente para cerrar el trato, pero claramente había subestimado la avaricia del rey. Esta repentina contraoferta lo tomó completamente desprevenido, dejándolo buscando desesperadamente una salida a la situación. Admitió al rey que proporcionar 10.000 varas de incienso al día era una tarea difícil, incluso para una familia tan adinerada como los Sterling. Marcus señaló que, aunque el rey era conocido por su justicia y su odio al mal, la mayoría de la gente común era demasiado ignorante y temerosa del inframundo. Explicó que convencer a la gente común de visitar un templo dedicado a la muerte todos los días sería una tarea increíblemente difícil.
Mientras hablaba, una repentina revelación lo golpeó. Empezó a sospechar que el rey no quería todo ese incienso solo para su propio disfrute personal. Parecía mucho más probable que el rey estuviera planeando algo mucho más grande, tal vez intentando irrumpir en el mercado mortal de ofrendas divinas. Probablemente estaba intentando establecer una base para todas las deidades del inframundo, expandiendo su influencia y territorio en el mundo de los vivos. Si este plan realmente tenía éxito, sería una hazaña épica que conmocionaría a los tres reinos de la existencia. Tras su mandato milenario, el rey no sería un señor local, rivalizaría con los grandes emperadores. Así, podría reclamar cualquier trono. Pidió la opinión sincera de Marcus, quien sugirió reducir las ofrendas diarias. El rey se indignó por la audacia del muchacho, señalando que mientras él había pedido 10,000 varas de incienso, Marcus había respondido con casi nada. Se burló, preguntando de qué serviría una estatua de oro si las ofrendas eran tan pocas, temiendo que los otros señores de la muerte se burlaran de él sin piedad. En un arrebato de enojo, el rey exigió el nombre completo de Marcus, alegando que quería encontrar a los antepasados del muchacho en el inframundo y tener unas palabras con ellos. Marcus se asustó un poco, preguntándose por qué el rey tenía que involucrar a sus antepasados en esto, pero rápidamente intentó volver a una petición formal. Admitió que, aunque no podía llevar miles de peregrinos a un templo de inmediato, tenía otra manera para que el rey ganara mérito y devoción. Propuso un método alternativo para que el rey disfrutara de los frutos de la adoración y construyera su reputación entre los vivos a través de medios más modernos. Marcus se ofreció a llevar el espíritu del rey a su propio hogar para rendirle culto diariamente, prometiendo usar su influencia para ayudar a que más personas comprendieran la verdadera naturaleza de la deidad. Creía que, una vez que la gente entendiera realmente el inframundo, ofrecerían su devoción de manera voluntaria, y la noticia se difundiría de persona a persona. Argumentó que alcanzar las 10,000 varas de incienso sería inevitable una vez que la noticia se difundiera. Era la mejor solución que podía ofrecer por el momento. Un largo silencio cayó sobre el gran salón, y vemos cómo los vientos fantasmales y los sonidos de los espíritus lamentándose finalmente se desvanecen en una pesada quietud. Tras un largo momento, la voz del rey resonó suavemente en la oscuridad, preguntando si el muchacho realmente tenía la intención de llevar a cabo un plan tan audaz. El rey reflexionó sobre la idea de ser invitado a una casa mortal para ser adorado, encontrando la propuesta realmente audaz e inesperada. Le preguntó a Marcus si no temía que llevar a un señor del inframundo a casa solo atrajera desgracia y pesadumbre. Marcus lo tranquilizó rápidamente, argumentando que, dado que el rey no era un dios de la mala suerte, no había razón para temer ningún mal augurio. Afirmó que su admiración por el alto estatus del rey era tan interminable como un río caudaloso, y que si al rey no le importaba su humilde condición, incluso estaba dispuesto a honrarlo como su propio padre adoptivo, sintiéndose envalentonado por sus tratos previos con otros espíritus. Como ya se había hecho hermano jurado de una deidad poderosa, pensó que convertirse en hijo adoptivo del rey no era algo tan descabellado. Se dio cuenta de que si el rey aceptaba o no dependía de él, y que Marcus no tenía nada que perder al hacer una petición tan atrevida. En los negocios, un poco de valentía puede llevarte muy lejos, aunque claramente el rey no esperaba que la conversación tomara ese rumbo. El señor de la muerte se quedó en un silencio atónito, dándose cuenta de que este muchacho mortal en realidad intentaba hablar para entrar en la familia real. El rey rió, tildando a Marcus de zorro escurridizo y demasiado astuto. Notó que Marcus ya no solo buscaba el libro de la vida y la muerte, sino una conexión personal con él. Marcus insistió en que sus palabras eran sinceras, aunque el rey bufó con escepticismo. El rey decidió dejar de lado por ahora el asunto de la adopción, diciéndole a Marcus que si realmente quería tal título, tendría que obtener resultados reales y demostrar su valía en lugar de depender solo de su labia. Al ver la aparente devoción del muchacho, el rey cedió y le dijo que proporcionara rápidamente el nombre de la persona que deseaba salvar. Prometió revisar los registros primero antes de tomar una decisión final, lo que para Marcus sonó como un sí tentativo. Así, el trato se cerró y la petición fue concedida. Con el asunto concluido, el rey ordenó retirar a sus guardias. Los funcionarios hicieron una reverencia al disiparse la opresión del lugar. Al salir de este reino, dale like y suscríbete para apoyarnos.